2 de la tarde con 52 minutos. Vamos a comenzar con las entrevistas acá en Del Otro Lado. Quiero darle la bienvenida al viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y el Consumidor, Jorge Silva. Jorge querido, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Le saluda Ángel Careaga. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes, agradecerte por el contacto y como siempre saludar a toda la audiencia que tiene. Gracias Jorge querido. Jorge, tengo en la memoria el relato que me compartió alguna vez de su inicio en esta atmósfera de hacer política, la dirigencia, los sectores que de alguna manera empezaron a contar con sus aportes para que los represente, y luego ahí la función pública, el municipio, ahora el gobierno central. ¿Qué representa para Jorge Silva la función pública? Eh, Ángel, yo siento que es un privilegio y agradezco a Dios de verdad que me haya permitido ocupar estos espacios, estos cargos públicos. Lo siento así como un privilegio, como diputado, como concejal y como viceministro. Siento que el servicio público es exactamente lo que ahora la Constitución clasifica, ¿no? A los servidores públicos, indistintamente si es el presidente o es el último funcionario que tenemos en cualquier repartición del Estado, y que percibe un salario del Estado para brindar un servicio a la población en el marco de las funciones y atribuciones que tiene cada uno. Entonces, para mí fue un privilegio, Ángel, todo este tiempo poder haber desempeñado estos cargos siempre al servicio de la población. Entiendo que no fue suficiente lo que hicimos, siempre hay algo más que hacer y ojalá que los próximos servidores públicos lo hagan mejor y puedan siempre servir a la población, porque a ellos nos debemos. Siempre dije yo de que nosotros nos debemos al pueblo, que ganamos un salario gracias al impuesto de la población y por lo tanto nuestro servicio debería estar siempre en favor de esa población que ha confiado, que cree en nosotros y que espera que sus autoridades puedan atender las demandas que tienen en las diferentes reparticiones del Estado. Pero siento también, Ángel, que no siempre es así, ¿no? He visto muy de cerca que han habido muchos compañeros y compañeras que han levantado la nariz con el cargo, se han olvidado de dónde venimos y pues con muy poca conexión con la población. Alguien dice el cargo les emborracha y pues cambian de actitud. Yo he visto mucho eso también y la verdad que eso afecta, ¿no? Afecta la imagen del servidor público y pues se genera ese rechazo por parte de la población que cuestiona e interpela al político o al servidor público porque siente que gana un salario, que gana un sueldo, pero que no satisface las demandas o no atiende las demandas de la población. Habrá que seguir cultivando, Ángel, ese concepto de servidores públicos para que indistintamente del partido político o indistintamente del cargo que ocupamos, podamos utilizar estos espacios para servir a nuestra gente, a nuestra población. Eh, Ahora, Jorge ha tocado temas que son importantes de analizar, más cuando se está terminando un momento de la política que ha tenido una presencia hegemónica de un partido como es el Movimiento al Socialismo, que ha dictaminado no solamente las reglas del juego de lo que se refiere al Estado desde el gobierno central. En un momento era un verdadero récord histórico también la cantidad de alcaldías que tenían la representación del MAS. Seguramente habrá una buena cantidad de alcaldías que todavía queden en control del movimiento al socialismo en las próximas elecciones subnacionales, gobernaciones. Hace un tiempo complejo. Usted hablaba de personas a las que se les podía haber subido el copete y que el poder los encegueció y que les hizo perder de vista esa esencia con la cual
por lo menos desde lo popular se piensa que las personas llegan al Estado. ¿Usted cree que tiene que ver con eso el que hoy estemos hablando de que a ese partido hegemónico le hayan quedado apenas 2 diputados en la Asamblea Legislativa? Sí, Ángel, definitivamente es eso y mucho más, ¿no? Y son varios factores que han incidido para que hoy estemos en el tablero eh, político en esas condiciones y con esa mínima representación que tenemos, que tiene que servirnos, Ángel, para reflexionar. Yo creo que después del 8 se viene una etapa de reflexión, de autocrítica. Esperemos que esa autocrítica sea sana para evaluar nuestro desempeño en estos casi 20 años de función pública, en que hemos errado, que hemos acertado y cuáles son los desafíos que tenemos para poder seguir prestando el servicio a la población. Definitivamente se cerró un ciclo, pero siempre hay la oportunidad para volver a la arena política y seguir levantando las banderas que han identificado estos 20 años, que se ha caracterizado principalmente por generar políticas que vayan en beneficio de los sectores más desprotegidos que tenemos en el país y que lamentablemente por una suerte de factores internos y externos han provocado que el movimiento al socialismo llegue a la actual realidad que estamos atravesando, ¿no? Entonces, peleas internas que han sido uno de los principales factores, pero que también conocíamos que iban a ser parte de una estrategia de la oposición que permanentemente ha estado trabajando para dividir la estructura orgánica del MAS, dividir a las organizaciones sociales, atacar y afectar el modelo económico, que eran las dos cartas de presentación que teníamos en todos los procesos electorales, es decir, no un partido político, sino un instrumento político de las organizaciones sociales, y ahí con fuertes respaldo de mineros, de fabriles, de trabajadores, campesinos, artesanos, microempresarios, todo el bloque popular, la izquierda, apoyando el proyecto político que te hacía ver un partido musculoso, potente, fuerte, con presencia a nivel nacional, que arrasaba en todos los procesos electorales y derrotaba en todos los procesos electorales a la oposición. Entonces, era fácil pensar, identificar que uno de los objetivos que iba a tener la oposición era atacar precisamente a este bloque que teníamos como respaldo social. Y la otra carta de presentación era el modelo económico, ¿no? Que casi durante 20 años generó un crecimiento importante en el país. Hemos estado por muchos años, si no era de primeros, de segundos dentro de los países de la región, con altos crecimientos, el desarrollo y la implementación de políticas sociales que era el resultado de las utilidades que generaba el Estado, de la riqueza que genera el Estado para distribuir a todos los bolivianos y bolivianas a través de la subvención, a través de los bonos y a través de la estabilidad económica, ¿no? ¿Cuántos años hemos tenido estabilidad con el dólar y estabilidad con los precios de varios productos y servicios? Entonces, han sido 20, casi 20 años en los cuales el movimiento al socialismo tenía como carta de presentación los resultados de un modelo económico. Entonces también sabíamos que era el otro objetivo que iba a apuntar la oposición para debilitar ese modelo económico, ¿no? Como uno de los, diríamos, objetivos políticos que iba a tener la oposición. Y lo han logrado, Ángel, ¿no? Hay que reconocer que han sido muy hábiles o nosotros muy inocentes o estábamos distraídos con el poder, a tal punto que caímos en la estrategia de la oposición política, nos dividimos al interior del MAS entre 3 hasta 4 corrientes, yo diría, que ha afectado enormemente a las organizaciones sociales que también se dividieron y esto fue aprovechado por la oposición.
Y todos sabemos que también el otro logro que ha obtenido la oposición es asfixiar el modelo económico desde la Asamblea Legislativa, pero también en coordinación con sectores empresariales, industriales, contrarios al modelo económico y militantes del modelo económico neoliberal. Entonces, han sido estos dos flancos por donde se ha afectado al movimiento al socialismo bueno, finalmente no pudimos articular y tuvimos los resultados que obtuvimos el 17 de agosto. Pero te digo, Ángel, todo esto tiene que servirnos de reflexión para que podamos después del 8 sentarnos y debatir estos temas que nos parece importante porque de por medio está el proceso de cambio, está el proyecto político, está la defensa de nuestros recursos naturales, está de por medio el proceso de industrialización que puedo adelantar, va a ser fuertemente criticado, cuestionado, interpelado por el nuevo gobierno, porque la industrialización responde al modelo económico social, productivo, comunitario, y no responde al modelo neoliberal. El modelo neoliberal más bien aparta estos proyectos económicos porque define esa actividad económica como un privilegio que debería tener el sector privado, donde el Estado no debería intervenir. Entonces, van a atacar la industrialización. Y ese es un tema que seguramente dará mucho que hablar más adelante porque estas 170 plantas de industrialización son el patrimonio de los bolivianos, ¿no? Las empresas estratégicas que tenemos, las empresas productivas que se han ido construyendo a lo largo de este tiempo con recursos de los propios bolivianos. Entonces va a ser otro de los factores o de las banderas que tenemos que defender en beneficio del país, ¿no? En beneficio de nuestra patria, defender nuestras empresas, defender nuestros recursos y siempre defender las políticas sociales que han beneficiado a todos los bolivianos, porque ¿quién no come un pan mazaqueta, ¿no? Ese pancito ya está siendo subvencionado o está subvencionado. ¿Quién no ha tenido, quién no utiliza el transporte público terrestre o el transporte aéreo, que también ha sido subvencionado? Y veremos ahora qué resultado se va a tener cuando se menciona que se va a levantar la subvención. Entonces, vamos a estar ahí seguramente, Ángel, haciendo evaluaciones. Desde nuestro punto de vista, las críticas siempre deben ser constructivas, porque yo entiendo la política así como una oportunidad para servir o un instrumento para servir al país, al pueblo, ir construyendo una mejor patria, ¿no? Y no utilizar la política para denigrar, para denostar, para perseguir, para generar odio, para generar discriminación, sino la política como un instrumento democrático que nos permita atender las demandas de nuestro pueblo y construir un mejor país para las próximas generaciones. Eh, Jorge Silva, ¿cómo ha sido la experiencia de estar al frente de una instancia del Estado que de verdad ha tenido muchas batallas? COVID, precios de los medicamentos en farmacias, luego lidiar con, a lo mejor desde una gripe aviar que complicaba el precio de los pollos hasta la comida para los chanchos, la distribución de carne y luego soportar la desaparición de los dólares y tener que volver a hacer una suerte de trabajo permanente para tratar de equilibrar los precios en los mercados. No ha sido fácil seguramente. ¿Cómo le ha ido a Jorge Silva en el viceministerio? Ha sido una linda experiencia, Ángel. Te decía, un privilegio. Hemos entrado, sí, con el COVID directamente a combatir a las funerarias que habían incrementado sus precios en forma totalmente abusiva. Servicios que costaba normalmente 2.000, 4.000 bolivianos, dispararon hasta 14, 16.000, 12.000 bolivianos, vulnerando las normas del nivel nacional, pero también del nivel municipal. Encontrábamos por entonces cadáveres
que estaban en los sótanos, en los pasillos, habilitando algunos salones para velar los cuerpos cuando estaba prohibido, el riesgo inminente de que se constituyan estas funerarias en focos de expansión y de contaminación y de contagio, pues fue una de las primeras tareas que encaramos. Yo digo siempre, gracias a Dios, no nos hemos contagiado, pese a que hicimos varios operativos verificativos y estábamos al lado de los cuerpos sin vida que habían fallecido por el COVID, pero teníamos que estar ahí protegiendo los derechos de usuarios que se habían afectados por este tema o los problemas que se tenía por la cremación de los cuerpos. Hasta ahora resulta que hay cuerpos que no han podido ser identificados o se han perdido. Fue una tarea muy complicada en ese momento, pero felizmente, gracias a Dios, salimos de aquella situación y entramos directamente a otros temas que tenía que ver con el agio, con la especulación, que tenía que ver con el tema de la educación también, colegios particulares que incrementaban las pensiones, desacatando las resoluciones ministeriales, conciertos que se no llevaban adelante, como ha sido el tema de Luis Miguel, o antes que ingresemos de Chayán, temas que tienen que ver con la compra de bienes inmuebles a través de la modalidad de la preventa, que también generó grandes afectaciones a usuarios, quienes habían dado por perdida los anticipos que entregaban a diferentes proyectos urbanísticos, inmobiliarios en Santa Cruz, en La Paz, en el Alto. Eh, la tarea permanente de estar en los mercados, en los supermercados del país, ha sido 5 años que se han ido como si nada, Ángel, porque han sido 5 años de arduo trabajo. Yo puedo estar satisfecho con el rendimiento de nuestro personal, de nuestro equipo, que realmente le ha puesto el hombro y han hecho un trabajo más allá de lo que uno podía esperar. Sin lugar a dudas, te reitero, no ha sido suficiente. Siempre hay algo más que dar, hay algo más que hacer, pero en estos 5 años hemos puesto todo lo que podíamos haber puesto al servicio de la población. Se pasaron como si nada, Ángel, estos 5 años y bueno, ahora estamos ya esperando la posesión de la nueva autoridad a quien queremos entregar toda la documentación, todos los archivos, toda la información que sea necesaria para que la próxima autoridad pueda mejorar el trabajo que nosotros hemos realizado. Jorge, se habla mucho de que de pronto van a reducir viceministerios, van a reducir inclusive algunos ministerios, empresas que son del Estado, que pueden ser absorbidas por ministerios y que en realidad podrían no existir. ¿Tiene alguna valoración en torno a la pertinencia de que tengamos un viceministerio de defensa de los derechos del consumidor en Bolivia? Ángel, siento que es necesario, ¿no? Es, imprescindible. Eh, Preocupado, sí, también por la incertidumbre de qué va a pasar con el Ministerio de Justicia. Hay voces y ya de carácter oficial, inclusive, de que el Ministerio de Justicia ya no va a ser parte de la estructura del órgano ejecutivo, sino que, al igual que otros 4 ministerios, estarían fuera de la nueva estructura, de la nueva composición del gabinete. Y ahí uno se genera preguntas, ¿no? Es decir, ¿y qué va a pasar con el Viceministerio de Defensa del Consumidor? Porque esta es una instancia, es una cartera de Estado que se ha caracterizado, Ángel, en los últimos 5 años por lo menos, a evitar la discriminación de cualquier tipo y defender los derechos que tienen las personas, indistintamente de la afinidad política, regional o cualquier otro factor. Porque entendemos que todos somos usuarios, todos somos consumidores y permanentemente nuestros derechos están siendo vulnerados, no solamente por el sector privado, sino también por el sector público. Y muchas veces yo me he cuestionado el no poder hacer mucho, ¿no?
o quizás nada en aquellos casos donde el Estado presta el servicio, ya sea de educación, ya sea de salud, o ya sea en la administración de justicia. Vi que lamentablemente esos servicios que brinda el Estado también vulnera derechos de los usuarios. Personas que están haciendo fila desde las 2 de la mañana para recabar una ficha en el tema de salud, por ejemplo, personas que tienen sus procesos durmiendo, si no son meses, en algunos casos años, en los estrados judiciales, personas que están haciendo fila o reclamando en las oficinas de derechos reales donde han aparecido dueños, uno, dos, tres, sobre su misma propiedad. Es decir, esa inseguridad, esa falta de, ¿qué te diría?, de profesionalismo, de tecnología al servicio de la población, hace pues que vulneren los derechos de la gente. Pero ahí siento de que no hemos podido llegar como nos hubiera gustado, porque pues somos del órgano ejecutivo y no podemos ser juez y parte en una instancia. Entonces, es importante, Ángel, de que las próximas autoridades evalúen y analicen bien el tema de la defensa del consumidor. En algún momento nosotros planteamos de que defensa del consumidor debería ser algo así como defensa del pueblo, que sea una institución que esté al margen del poder político, que no dependa de ninguno de los órganos del Estado, y sea una institución así como hay en México, como hay en Estados Unidos y en otros países de Europa, una institución autónoma que realmente, pues sin ningún tipo de límites, defiende o protege los derechos de usuarios y consumidores frente al sector público, pero también frente al sector privado, que sería algo importante que ocurra en el país y que ojalá las próximas autoridades así lo entiendan, y que, te reitero, el próximo defensor del consumidor tenga una autonomía plena para ejercer esas atribuciones, esas facultades en beneficio de cualquier persona boliviana en su relación de consumo que tenga con un producto o con un servicio. Tercero, yo estoy convencido que esta cartera de Estado no debería estar en el Ministerio de Justicia, sino debería estar en otra repartición, si es que no es autónoma, bueno, y va a seguir dependiendo de algún órgano o de alguna instancia. No debería estar en el Ministerio de Justicia, porque yo recuerdo que mientras el ministro Iván Lima estaba hablando de la reforma judicial o estaba hablando de los procesos que tenemos como país en instancias internacionales, la CIDH, etcétera, y él estaba hablando de la reforma de leyes, de los proyectos de ley en materia de derechos humanos, etcétera. Yo estaba hablando del pollo, yo estaba hablando del huevo, y ahí sentía que no había sintonía con lo que estaba haciendo mi ministro, ¿no? Y parecía que yo era un satélite y estaba en otro espacio. Entonces, siento de que este viceministerio, si va a seguir dependiendo de la estructura del órgano ejecutivo, debería estar en una cartera de Estado diferente a la que actualmente está. Pero lo ideal, Ángel, sería que el defensor del consumidor no tenga el control de la estructura política, que no esté bajo alguna MAE o bajo alguna institución pública, sino que sea una institución que realmente pueda servir a la población en su conjunto. Bien, viceministro, ha sido un gusto desde esta posición que me toca ocupar en el periodismo, tanto en la tele como en la radio. Siempre he tenido una respuesta positiva de su parte y de su equipo de comunicación. Siempre he estado dispuesto a aclarar los temas. Nunca ha sido un funcionario que solo atienda a algunos medios de comunicación o que definitivamente no los atienda. Creo que ha sido un puente interesante con su trabajo entre lo que los usuarios podían conseguir y toda la especulación que se ha podido frenar. Seguramente se podía haber frenado más aún, pero creo que lo que se ha hecho ha servido. Tengo muy buenas consideraciones en torno a su trabajo, Jorge, de verdad, que donde vaya le vaya bien. Por ahí vuelve a las bases,
por ahí continúa desde algunas otras instancias aportando. En todo caso, será siempre bueno encontrarle y darle un abrazo. Gracias, Ángel. A tiempo de despedirme, yo quiero agradecer infinitamente a ti, a todo tu equipo, a Claudia en especial, que ella siempre ha estado ahí persiguiendo la noticia, con el padre Eduardo Pérez en su momento y después con John y ahora contigo. Gracias a Fides hemos podido llegar a la población, informar, tocar estos temas que son de interés de la población, a quienes nos debemos. Y yo agradezco mucho, Ángel, a todos ustedes. Realmente estoy muy agradecido, no tengo palabras para decirle el agradecimiento que siento por todos los periodistas. Gracias, Ángel, será hasta siempre. Esperemos volvernos a encontrar y volver a tocar a estos temas que son de interés nacional. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga a ti, a Claudia, a todo el equipo de Fides, a sus órdenes siempre. Gracias, viceministro, que esté bien. Abrazo grande. Vámonos a una pausa. Enseguida vuelve del otro lado. Espérenos, por favor.